Comercio entre Colombia y Venezuela. ¿Por qué la desconfianza de Colombia hacia Venezuela? La desconfianza ha sido una característica marcada entre los dos países a lo largo de su historia. Los roces diplomáticos entre el expresidente Uribe y Chávez no son nuevos. De hecho, tampoco son los más graves por los que hemos pasado. Pues si bien es cierto que las posiciones ideológicas pueden influir en las relaciones entre los dos países, lo más importante es que más que gobierno de turno existen estados que han generado a lo largo de los últimos 170 años serios problemas estructurales que hacen que las relaciones entre los dos países estén basados inconscientemente en suspicacia. Venezuela era el segundo socio comercial de Colombia hasta el 2008, cuando el intercambio superó los $7.000 millones anuales, pero sus relaciones diplomáticas fueron congeladas en julio del 2009 y el comercio se desplomó. Tenían un comercio prácticamente acabado, se perdieron grandes esfuerzos y trabajos y se sabe que volver a sus niveles de comercio es bastante difícil. Las dinámicas que traían se acabó y retomaron un proceso complejo. Pero Chávez afirma que poco a poco pueden recuperar el mismo nivel que tenían hace unos años. Él dice que si lo lograron antes, ¿por qué ahora no? Para lograr que el comercio vuelva a crecer entre ambos gobiernos, firmaron 13 compromisos en áreas consideradas primordiales como la textil, construcción, metalmecánica, aluminio, acero y hierro, entre otras. Además firmarán un acuerdo de complementariedad económica y protección de inversiones, que coincidirán con la salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones, de la que Colombia forma parte. Los gobiernos de Venezuela y Colombia acordaron suscribirse 13 acuerdos luego del encuentro binacional, económico, productivo y comercial. Lo que es evidente es la ausencia del sector privado de ambos países. Los convenios abarcan las áreas de energía, infraestructura, comercio, turismo, salud y alimentación. Entre los acuerdos que se firmaron se encuentran proyectos de infraestructura como la elaboración de oleoductos, poliductos y carreteras que unan a ambas naciones. A nivel comercial se concretó el pago de las deudas de importadores venezolanos a exportadores colombianos. Aquí veremos un video donde les va a mostrar más claro lo que les quiero decir. Los acuerdos favorecen sectores como el petrolero, el del gas, la construcción, los medicamentos, los lácteos, el cementero, el agropecuario, el de la minería y el textil, uno de los más afectados con la ruptura de las relaciones comerciales. Precisamente los textileros expresaron que, pese al recelo, la situación actual les permite albergar esperanzas. De todas maneras, la situación con Venezuela seguiría condicionada a la garantía en el pago de las divisas, que ustedes saben que hoy hay dificultades y por eso la caída tan grande de las exportaciones, no solo del país, sino del fabricato de ese país, que el año pasado disminuyó alrededor de un 70%. El restablecimiento de las relaciones va acompañado del diseño de un mecanismo que corregirá los problemas de pago independientemente de las coyunturas políticas u económicas. Que los dos gobiernos están buscando el restablecimiento de las relaciones vía LADI, de tal manera que, como ocurre con Ecuador, cuando el proveedor va a despachar su mercancía, tiene garantizado el pago indiferente de lo que pagase con Cadivi, etcétera. Si logramos una fórmula que le garantice al proveedor colombiano el pago de su exportación a Venezuela, yo creo que va a ser una fórmula excelente para los dos países. Con respecto a las deudas que reclaman los empresarios colombianos, Venezuela ha pagado un poco más del 50%. Del resto, una parte corresponde a deudas glosadas por el gobierno del vecino país por doble facturación, práctica indebida que reconoció el gobierno colombiano. También van a estar vigilantes para que no ocurran problemas como hubo en el pasado de falsas facturaciones, etcétera, porque también hubo problemas de aquí hacia allá. De acuerdo con los empresarios, cuando se definan los mecanismos para el intercambio comercial, de inmediato se restablecerá la confianza con la cual se activará la dinámica económica con el mayor socio comercial que históricamente ha tenido Colombia. Bueno, espero que con este video hayan comprendido un poco más sobre el comercio entre Colombia y Venezuela. Para finalizar, observemos esta gráfica. Las diferentes devaluaciones durante la era de Chávez han tenido un efecto
temporal en la tasa de cambio real Colombia-Venezuela. Una vez se da la devaluación, los bienes colombianos se hacen más caros en relación a los venezolanos. Pero posteriormente, el diferencial de inflación entre Colombia y Venezuela hace que los bienes colombianos terminen siendo más baratos. Nótese que esto último es cierto aun cuando la moneda colombiana se ha fortalecido continuamente frente al dólar. Además de lo dicho anteriormente, hay que decir que la canasta exportadora del país vecino es muy reducida. Durante el 2009, las exportaciones venezolanas de bienes ascendieron a 4.760 millones de dólares, de las cuales los petroleras dan cuenta del 94%. Lo anterior quiere decir que el efecto expansivo de la devaluación es bastante modesto, pues son las ventas no petroleras las que están parcialmente determinadas por la tasa de cambio. Lo que sí produce la devaluación es una caída de los salarios reales de los venezolanos, pues tarde o temprano la devaluación se traducirá en aumento de precios, a pesar de las medidas producidas. A pesar de las medidas represivas y anunciadas por las autoridades. Es claro que con unos mayores costos de producción y sin incremento en precios, la oferta de bienes se reducirá aún más, lo que agrava la situación que se pretendía remediar con la devaluación. Bueno, esta fue mi exposición sobre el comercio entre Colombia y Venezuela. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.